Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Hola, ¿qué tal, amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres. Es un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Este es tu programa Valora tu vida sin adicciones. Nosotros somos un apostolado de Valora Radio, el cual tenemos reuniones virtuales todos los lunes a las 7:30 de la noche, hora del centro de México. Si tú te encuentras en algún otro lado fuera de México, puedes integrarte con nosotros. De hecho, nos gustaría que nos escribas, o me gustaría que nos escribieras, desde dónde nos estás sintonizando, que participes con nosotros. Yo te quiero invitar el día de hoy a que te quedes. Hoy vamos a tener una carta a una madre o a algún familiar. Esta carta está dedicada para ti, que eres madre o eres el familiar de una persona que tiene alcoholismo. Y vamos a identificar lo que es algunas de las principales facetas iniciales o cómo se puede catalogar la enfermedad del alcoholismo. Quédate con nosotros, participa. Si tú eres una persona que convive con un alcohólico, que tu hijo tiene un problema de alcohol, tu pareja, algún hermano, tu padre tiene un problema de alcoholismo, pues quédate con nosotros. Y si conoces a alguna persona que le pueda servir este programa, pues compártelo y participa. Sobre todo, bueno, hay que entender que Alcohólicos Anónimos se fundó aproximadamente en 1935. Hoy voy a compartir con ustedes el contenido de 2 libros. Este libro se llama El lenguaje del corazón, es del 75 aniversario precisamente de Alcohólicos Anónimos, y la verdad es que este libro es una joya. Yo siempre he dicho que para mí la literatura de los 12 pasos, la literatura, los libros que tiene todo lo que conlleva Alcohólicos Anónimos es una joya. Al 100% no comparto algunas cosas, pero el esquema que tienen es una joya, es un plan de vida, nos ayuda a conocernos como seres humanos independientemente de lo que es el alcoholismo o el problema del alcoholismo. De hecho, creo que es tan importante y marcó un antes y un después, porque a partir de ahí se empezaron a derivar todos los grupos de autoayuda: Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Al-Anon, Alatín, Codependientes Anónimos, los grupos de CODA, y hasta la actualidad todos los grupos que tienen esquemas de 12 pasos nacieron a través de lo que fundó AA en 1935. Y bueno, ellos hacen en este libro alguna recopilación de cartas, testimonios. Hay otro libro que se llama AA llega a su mayoría de edad, que es un libro donde hablan cómo experimentaron estos primeros años de poder hablar de una enfermedad o de poder diagnosticar una enfermedad que es el alcoholismo. De hecho, también les voy a compartir, porque ellos tienen una revista que hacían, desconozco si todavía lo llevan a cabo, pero cuando tuvieron el 40 aniversario, hay una revista de ellos que se llama Plenitud, y en esta revista hay un artículo muy bueno, porque habla, que yo quiero compartir con ustedes, esto que es el manual básico sobre el alcoholismo. Así es que hoy vamos a identificar, porque es muy claro que tenemos malos conceptos sobre el alcoholismo y hay que definir cómo se fue gestando este diagnóstico de una persona que tiene un problema de alcohol. Vamos a hablar hoy sobre un bebedor fuerte, un borracho ocasional y las facetas o el inicio de la faceta de la enfermedad del alcoholismo. Pero antes que nada, bueno, pues hay que entender que el fundador de esta corriente de Alcohólicos Anónimos es Bill W. Para los que no han visto la película, que he recomendado en algunas otras ocasiones, la película se llama Cuando el amor no es suficiente. Es la película del testimonio o la vida de Bill W, pero desde la perspectiva de su esposa. Es una joya la película. Si tú la quieres ver, mándame un mensaje, deja tus comentarios y te ponemos aquí el link para que la busques. La película relata cómo Bill W. Conoce a su esposa, Lois Wilson, y entonces empiezan a tener como esta etapa del noviazgo, se casan, viven una relación con un matrimonio de estar con un alcohólico y hasta que él llega a un punto de tocar fondo.
Pues bueno, dentro de la recopilación de este libro hay una parte en donde es carta a la madre de un alcohólico o al familiar de un alcohólico. Está escrita en diciembre de 1944. Voy a dar lectura y lo vamos a ir desglosando en pasos porque creo que es una joya esto. Dice, querido familiar o madre de un alcohólico. Hace precisamente 10 años, esto lo escribe Bill W., mi propia madre, después de años y de esfuerzos, perdió la esperanza. Yo había sido durante años un empedernido bebedor problema y finalmente me encontraba al borde del abismo. Un médico a mí me había dado este diagnóstico: bebedor obsesivo en rápida deterioración, igual a desahuciado. En esta parte de la carta lo que él nos está diciendo, y creo que es algo que tenemos que entender los familiares, que el alcoholismo, como dice la literatura, es progresivo y es mortal. Él empieza como un bebedor obsesivo, no es un borracho ya ocasional, que lo vamos a ver ahorita más adelante para poderlo describir. No, él dice, es un bebedor obsesivo en rápida deterioración, igual a desahuciado. Yo les mencionaba hace tiempo que estuve compartiendo con mi querida Lucy Bon, que nosotros hay que entender que el alcoholismo se le determina enfermedad porque debido a la sintomatización de un comportamiento, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando tú tienes más del 3% de la población mundial con un síntoma, se le determina enfermedad. Así empezó la gripe, la varicela, la viruela, el cáncer, la diabetes, porque más del 3% de la población mundial presentaba estos síntomas y entonces se registra como enfermedad. Hoy en día, por eso la ansiedad, la depresión, el estrés también se le denomina enfermedad. Pero Alcohólicos Anónimos en su literatura dice, el alcoholismo no tiene un síntoma físico, no se contagia, no es como la gripe, no es como la varicela, no es una enfermedad del cuerpo. Que afecta al cuerpo, sí, pero es una enfermedad que lo vamos a leer en esta carta, cuando ellos describen que es una enfermedad propia de la mente, de la emoción, de la mente y de la esencia del ser humano. Continúo con la carta entonces. El médico solía hablar de mi caso con palabras como estas. Sí, Bill tiene defectos de carácter subyacentes, gran sensibilidad emocional y tiene un sentimiento de inferioridad. Este auténtico sentimiento de inferioridad se ve exagerado por su sensibilidad y esta situación es la que genera en él estas ansias insaciables y anormales de una aprobación personal. Él está en búsqueda del éxito a través de los ojos del mundo. Al descubrir el alcohol, encontró en ello mucho más de lo que encuentra la gente normal. Para él, para tu familiar, para tu esposo, para tu hijo, para tu hermano, para tu padre, dice entonces, para él, el alcohol no es más que un mero tranquilizante. Significa la liberación de sus conflictos internos que parecen estar manifestando un espíritu atormentado. Un alma, una esencia, una persona que está atormentado. Y cuando esta persona ingiere alcohol, se libera. El alcohol está considerado como un desinhibidor. Una persona cuando bebe se desinhibe. Es capaz de decir cosas que no diría sobrios, es capaz de agredir que no haría sobrios, a menos de que seas un neurótico y que no te importe y que no tenga que ver el alcohol. Pero ahorita estamos hablando propiamente del alcoholismo. El alcohol entonces dice que a la persona no solo le representa un tranquilizante, le libera su interior, que hasta cierto punto hay una parte en los pasos que dice que cuando nosotros empezamos con este proceso de recuperación, lo que ha estado aprisionado por años en nuestro interior se libera. Antes, eso que estaba aprisionado en nuestro interior se libera a través del alcohol. Cuando tú empiezas un proceso de abstinencia y de terapia, esto que está aprisionado, estas emociones, este pasado, este dolor, se libera a través del compartimiento, se libera a través de la reparación de los daños, se libera a través de reconocer nuestros propios defectos de carácter o errores. Continúo con la carta.
la carta dice, así continuó diciendo el doctor, si lo consideramos así, nosotros, la gente normal, podemos imaginarnos como un hábito obsesivo. Puede convertirse esta persona en una verdadera compulsión, como ha ocurrido con el caso de Bill. Una vez que llega al punto de la obsesión, el alcohol eclipsa todo lo demás. De allí parece ser una persona sumamente egoísta. Tengamos en cuenta que las características de una personalidad alcohólica, una de ellas es que la persona empieza en el egoísmo, termina en el egocentrismo. ¿Qué significa? Concentración en mí mismo. No me importa si daño a los demás, no me importan las consecuencias, no pienso en el exterior, pienso en mí. Soy sumamente egoísta y es lo que dice esta persona que escribe esta carta. De allí parece ser una persona sumamente egoísta. A raíz de ser egoísta, mentirá, engañará, robará o hará lo que sea para lograr su objetivo, beber. Naturalmente todos los que están a su alrededor se sentirán asombrados, desconcertados y en algunas ocasiones frustrados y decepcionados, porque creen que sus acciones son voluntariosas, pero esto dista mucho de la realidad. La verdadera imagen de Bill es la de un idealista en bancarrota, de alguien que se encuentra en quiebra y no económicamente, de alguien que ha perseguido sueños, que ha tenido momentos de frustración, que ha buscado la perfección, que busca el poder y al no encontrarlo se victimiza con su obsesión de beber. Hablemos de las características de la personalidad de un alcohólico, como lo dije, o de un adicto, más bien dicho. Una de ellas es esta cuestión del egocentrismo. Otra característica es la compulsión. Es una persona que no sabe parar, no puede parar, desconoce los límites. Y aunque los ve, no los toma en cuenta, no le importan. Pero otra característica principal de una personalidad adictiva tiene que ver con las emociones. Y tiene que ver con que son personas que viven o a través de la frustración o a través del resentimiento. Las personas que ingieren la sustancia, en este caso hablaremos del alcohol, como lo dice arriba, es un proceso para liberarse, es un desestrés, en su mente les genera esta capacidad de paz, pero en el fondo lo que esta persona ha hecho es que dice que la verdadera imagen es un idealista en bancarrota. Porque basándonos en la historia de Bill W. Era una persona que terminó trabajando en la banca. Él estaba en la bolsa, y era una persona hasta cierto punto exitosa. A raíz del consumo de alcohol, perdió todo. Perdió amigos, perdió trabajos. Dentro de esta película que yo les menciono, hay una etapa en donde se intentan ellos tener hijos, no los pueden tener, y entonces Lewis Wilson trata de ver este proceso de adopción. Cuando el entorno de conocidos ven el problema de alcoholismo de Bill W., se le niega la adopción, cosa que ella como familiar sufre mucho, porque tú como familiar sufres la consecuencia de todo lo que dice aquí. Es una persona sumamente egocentrista y no mido el daño que te estoy causando, de hecho no me importa. Y lo que él menciona aquí en esta parte, entonces dice, la verdadera imagen de este idealista en bancarrota es alguien que se encuentra en la quiebra de perseguir sueños, de frustraciones, de resentimientos, que se ve un ser imperfecto y entonces dice, ahora víctima de su obsesión de beber, es como un niño solito, llorando en un cuarto oscuro, sintiéndose extraño, esperando angustiosamente a que venga su madre o Dios y que encienda una vela para ver luz dentro de tanta oscuridad. Para esta persona, la vida depende de pedir la ayuda. Y creo que en este punto tenemos que entender los familiares que hay que poner límites. Y a veces son límites bien dolorosos. A veces es negarle la ayuda al otro. A veces es dejar que viva sus propias consecuencias. A veces es cerrar la puerta. A veces tú como madre es dejar de ayudarlos, es dejar de rescatar al otro. Porque entonces aquí dice que este idealista en bancarrota
tiene que tocar fondo, tiene que vivir sus propias consecuencias. En el momento en que la persona vea que está llegando al punto de quiebre, en el momento en que la persona pierda todos los beneficios que obtiene a través de beber, porque en su mente, recuerden que la persona se cree superpoderosa, es un idealista, es una persona que vive a través de sus emociones. Su filtro son sus emociones. Sus estados de ánimo, su euforia, su alegría, su felicidad, depende muchísimo de sus estados emocionales. Y cuando se ve frustrado, cuando las cosas no resultan, se tiran, son víctimas, sufren mucho. Hay que verlo nosotros como familiares. Dice la carta entonces: ¿tenía yo como alcohólico un carácter defectuoso? Por supuesto que sí. ¿Era yo también un alcohólico, un hombre enfermo? Sí, muy enfermo. No sé hasta qué punto yo era responsable de mi forma de beber. No obstante, no soy uno de aquellos que amparan la idea de que solo era un hombre enfermo. Sin duda, en los primeros años, yo tenía cierto grado de libre albedrío. Abusé de ese libre albedrío para el gran sufrimiento de mi madre, de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares y de muchos otros a mi alrededor. Estoy profundamente avergonzado. Tú, como persona que me conoce un poco, puede que sepas que desde hace 10 años, estamos hablando de cuando se escribió esta carta, un amigo mío que era un alcohólico liberado, vino a traerme la luz que finalmente me sacó de mis tormentas. A ti y a los tuyos también les llegará ese día. Estoy completamente seguro. Con mis mejores deseos, Bill W. Esta carta la escribe el fundador de AA. Para los que no conocen un poco la historia y si llegan a ver esta película, Bill W. tenía un amigo de borrachera, era el amigo con el que siempre bebía, se perdía, faltaba a su casa, pues era un amigo de borrachera. Y en una escena en la película, pues obviamente ellos ya estaban en un grado de alcoholismo, de estar desaliñados, desarreglados, sin trabajo, sin dinero. Hay algunas escenas, para mí esa película te rompe el corazón, porque hay algunas escenas en donde su esposa desesperada le dice, agarra la Biblia y se la pone y le pone la mano y le dice, júrame, o sea, te lo juro, te juro que no voy a volver a tomar una copa. No pasaban 2, 3 días cuando no podía hacerlo. Y lo juraba ante Dios. Una vez él escribió sobre una Biblia que no volvería a beber. Nunca, ni las promesas, ni los juramentos, ni las buenas intenciones funcionan si la persona no reconoce que tiene un problema. Si la persona no está consciente de que él es un problema y de todos los problemas que causa alrededor. Pues en esta película, este amigo de borrachera, su esposa en una ocasión llega a la casa y los escucha dialogando. Y ella se pone y se prende como pantera y va y discute, no te lo vas a llevar, no van a beber, no, porque pues obviamente como familiar tienes estos lapsos de frustración, de que culpas a los amigos y hay que entender que la culpa no es solo de los amigos. Él dice, yo abusé de mi libre albedrío, nadie me obliga, yo elegí estar en esos lugares. Hay que trabajar como familiares en hacer responsable al otro. No es pobrecito, no están abusando de él. Él elige estar ahí, él elige consumir, no lo obligan. Y nosotros hay que quitarnos esta etiqueta que les hemos puesto de pobrecitos. Es que no tiene control, es que es el ambiente. No, él dice que abusó de su libre albedrío, pero que en algún punto la persona está consciente en dónde está. Y lo que él menciona en el final de esta carta es que en esta escena de la película, ella grita y va y quiere pues separar a su esposo, a Bill W, de su amigo, se llama Eddie. Y entonces ella se asombra porque lo ve a él totalmente arreglado, bien vestido, perfumado, peinado, y Bill W está todo desaliñado, borracho. Y entonces él dice, no vine a ofrecerle beber, de hecho vengo a ofrecerle la ayuda. Esa es la escena de la película. En el libro grande de Alcohólicos Anónimos, en la historia de Bill, él relata
que él llegó y le dijo, o sea, tengo una solución para tu problema. Y cuando le pregunta cuál es, él le dijo, Dios, encontré la religión. En un inicio no menciona la palabra Dios. Encontré la religión, encontré a Dios. Cuando se ve esta escena, Bill W., él se aleja, lo corre, y entonces él le dice a su esposa con la copa en la mano, ¿no? Con la botella en la mano. Dice que encontró a Dios, dice que me puede ayudar. Y para mí esa escena, creo que para muchos que han tocado fondo, cuando se te acaban los recursos de la familia, cuando se te acaban los recursos económicos, cuando perdiste tal vez el trabajo, la pareja, el dinero, la salud, va a llegar un punto de quiebra en que no te queda ninguna ayuda humana más que la ayuda de Dios. Y esto es lo que los familiares tenemos que permitir que el otro implore y busque a Dios. Son muchos los testimonios que a mí me ha tocado escuchar cuando la persona está en el punto de colapso, tirado en el piso, viéndose en las condiciones, y si lo trasladamos a una cita bíblica, estamos hablando del hijo pródigo. Cuando se ve en medio de los cerdos, cuando se ve con hambre, cuando se ve solo, cuando se ve indefenso, clama a su padre. Y en este caso, nosotros siempre hemos querido tomar el papel de Dios y estamos allí para ofrecer la mano, levantarlos, rescatarlos, y a veces impedimos que llegue esa ayuda de Dios o que ellos busquen a Dios porque siguen buscando la ayuda humana. Nosotros como familiares les seguimos solucionando sus problemas, los seguimos rescatando. Somos una red que no permite que toquen ese fondo. Él lo menciona aquí en la carta. Hace mucho tiempo, hace 10 años, un amigo mío que era un alcohólico liberado vino a traerme la luz, que finalmente me sacó de las tormentas. A ti y a los tuyos les llegará ese día. Confía en Dios. Confía en que la persona tocará el fondo. Y confía en que lo que suceda es la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que todo lo que sucede es perfecto para los que creen y aman a Dios. Todo lo que sucede. Y tristemente dentro de estos procesos de adicciones hay que entender, también lo dice la misma literatura, algunos tendrán que morir para que otros vivan, y algunos casos tendrán que ser personas o serán personas enfermas. Yo sé que nosotros tenemos el deseo de rescatar a todos, pero no depende de nosotros. Él está bien claro en esa carta. Yo abusé de mi libre albedrío. Está consciente de la responsabilidad de lo que significa ser preso del alcohol. Deja de rescatar al otro. Hace algunas semanas me tocó dar un tema con los apostolados de Valora. Y empezamos con el primer paso de los 12 pasos. Hablar de la impotencia, hablar de la derrota. Y empezamos un poco también con los 12 pasos de Melody Beatty, que ella es una experta en codependencia. Y uno de los primeros puntos que tenemos que reconocer los familiares es que vamos a tener que trabajar mucho en el control. Si tú convives con un alcohólico, hijo, padre, esposo, hermano, dime si no has intentado controlarlo, salvarlo, rescatarlo, perseguirlo. Eso es el control. Y ellos, a la par, en su primer paso, como tienen que reconocer la impotencia de su dependencia, nosotros también somos igualmente enfermos y dependientes del alcohólico. Y tenemos que reconocer que hay que aprender a dejar de controlarlos. Hay que aprender hay que dejar que se hagan responsables de su libre albedrío. Y si esto implica sufrir, hay que respetar la consecuencia de sus malas decisiones. Que no tuvieron ayuda, que no tuvieron las herramientas, que habrá muchos factores, sí, pero la persona tendrá que pedir ayuda. También me tocó hace semanas ir a dar una plática a un centro de rehabilitación. Y eran aproximadamente como 50 personas, ¿no? De diferentes edades, desde los 14, 15, 16. La persona que vi más grande ahí tendría como unos 60 años, ¿no? Y cuando yo les preguntaba cuántas veces han estado internados,
Te diría que de 60 personas, de 50 personas, había 10 personas que era la primera ocasión que estaban internados. Las otras 40 personas estaban entre la segunda vez, tercera, cuarta. Había uno que dijo que era la octava vez que estaba internado en un centro de rehabilitación. Y yo me ponía a pensar en los familiares. Obviamente la plática con ellos fue diferente, pero yo me pongo a pensar en los familiares. Los familiares siempre vamos a estar ahí para ofrecer la ayuda. O sea, imagínate a alguien que ha internado a su familia 8 veces, porque no perdemos la esperanza de que el otro cambie, porque estamos confiados en que llegará esa ayuda, llegará esa liberación. Hay que entender que el alcoholismo, si lo hablamos como enfermedad, que ahorita lo platicaremos, ¿es curable? Sí, sí es curable. Yo lo mencionaba, si los comparamos con un tipo de enfermedad como el cáncer, hay facetas. Y hay un punto en donde te dicen en el cáncer, pues las primeras facetas te daremos medicamento, quimioterapia, medicamento, radiación, todo lo necesario para erradicar el cáncer de tu cuerpo y tengas una alta probabilidad de vida. Pero conforme va avanzando el cáncer y las facetas de la enfermedad, habrá un punto en donde te digan, no te vas a curar, no te vamos a quitar el cáncer, te vamos a dar una mejor calidad de vida. Y habrá casos, como dice ahí, que en un inicio el doctor lo describió como un bebedor desahuciado, porque es una persona que pues, no se va a recuperar. Y nosotros, nuestro proceso de aceptación como familiares es entender en qué faceta está tu hijo, tu esposo, tu hermano, tu padre. Tal vez está desahuciado, tal vez está en una etapa inicial de la enfermedad, tal vez está en una etapa intermedia y hay solución. Pero hay que entender que no podemos obligar a nadie a que busque la recuperación. No puedes forzar a nadie a que quiera estar bien. Es responsabilidad de cada quien. De cada quien. Y tú como familiar lo que tienes que hacer es llegar y decirle, te hago responsable de tu consumo y también te hago responsable de tus consecuencias. Y me voy a empezar a ser responsable de mis emociones. Voy a trabajar con mi sentimiento de control, voy a trabajar con mi culpa, voy a trabajar mucho con mi perdón y voy a trabajar mucho la frustración, porque voy a empezar a trabajar en mí, voy a dejar de verte. Hay mujeres que están casados con hombres que tienen el problema del alcohol y de repente llegan a terapia y te dicen, es que es un hijo más, es más, lo cuido más que a mis propios hijos, me da más problemas que a mis propios hijos. Y creo que ese es el error que hemos cometido tanto como familiares, como sociedad, porque el amor, por muy bien intencionado que sea, nos ciega y nos hace cómplices y nos hace tolerantes a este problema que es gradual. Las personas luego llegan a buscar ayuda y el problema es que la persona que consume o ingiere alcohol, entonces a mí no me vas a encerrar, yo no estoy mal, yo estoy bien. O sea, yo no te vengo a convencer si tienes un problema o no. Tu propia historia de vida, tus propias consecuencias te harán ver si tienes un problema o no. Porque hay que definir cómo es la enfermedad del alcoholismo. En los principios básicos o en este manual que habla, este manual básico sobre el alcoholismo, los principios básicos fueron publicados en 1950. Y entonces ellos hablaban del hecho de cómo conocer o cómo describir lo que era el alcoholismo. Dicen que hay una clara diferencia entre alcoholismo, enfermedad, una persona enferma de ingerir alcohol, bebedor social y borracheras. Y hay que tener muy claro nosotros también como familiares y hay que saberlo tratar y poner límites en cada fase. Este libro se divide en 15 capítulos y ahorita, pues bueno, solo vamos a abarcar las primeras partes. Yo creo que haremos, si les interesa, los siguientes capítulos de este libro para profundizar y abordar, porque creo que es un tema muy actual. Hoy en día los jóvenes, 17, 16, de hecho la edad promedia para el inicio de ingerir sustancias y alcohol,
bueno, sustancias, alcohol, drogas, fumadas, inhaladas, inyectadas, tomadas. En promedio la edad inicial ahorita son 12 años. Y creo que cuando nosotros no abordamos estos temas con los adolescentes, hoy en día tenemos adolescentes que ya beben desde la secundaria, que ya se han puesto borracheras en la secundaria. Y ojo, no son alcohólicos, todavía no son alcohólicos. Eso lo vamos a ver ahorita en esto. Pero si no lo atendemos, si no le explicamos al joven que puede ser progresivo, que puede gradualmente y sutilmente aumentar sin que te des cuenta, y que en un futuro puedes estar en un centro de rehabilitación, puedes acabar con tu vida, puedes frustrar todos tus problemas, o todos tus sueños, más bien dicho, se van a convertir en problemas. Porque como dice esa carta escrita a una madre, a un familiar, son idealistas frustrados. Son personas que tuvieron muchos deseos de triunfar, muchos sueños, y no se lograron a base del alcoholismo. Y yo tengo personas que llegan y están en terapia y ya son hombres con familias, y Rebeca abandoné la carrera, Rebeca perdí el trabajo. O sea, tuve un chavo que lo adoro, no voy a decir su nombre. Él tenía un trabajo muy bueno. Viajaba, estaba en ventas, ganaba muy bien, le iba bastante bien. Y por el consumo de alcohol y sustancias, en esa empresa hicieron antidopings, salió en ciertas sustancias positivo, perdió el trabajo. Y a raíz de perder ese trabajo, todo lo consecuente, pues fue hundirse en el alcohol, hundirse en el consumo de sustancias, ir haciendo como esta degradación o caer, tocar fondo, que llegó al punto de trabajar en una oficina X, de no ser feliz, de estar frustrado, y personas que llegan a consulta y no realicé mis sueños, Rebeca, y este sentimiento de frustración, este dolor, esta emoción, el alcohol lo calma. Personas que están en Estados Unidos, que están solos y que solo se dedican a trabajar, mantener una familia y beber. Y no se adaptan a una familia, no viven en una sociedad, no disfrutan el esfuerzo de su trabajo. Y el alcohol es este anestésico emocional que les trae muchos problemas, que es mejor que tomes una terapia. Y entonces ellos dicen, bueno, pues hay que identificar los conceptos del alcoholismo. La mayoría de las personas se determinó en estos años, cuando se estaba haciendo este estudio y este libro, que los alcohólicos muestran un patrón de síntomas que son particularmente parecidos en su conducta y en sus emociones. Y se repiten una y otra vez a través de que en un inicio se le llamó síndrome de adicción al alcohol, y esto estamos hablando en 1940. Posteriormente, esta investigación empezó a ver que hay que saber diferenciar lo que es el alcoholismo y cómo se empezó a hacer estudios y cómo se empezó a ver o a trabajar con estas personas. Hubo otro artículo en 1788 que dice, el artículo científico se tituló Una investigación sobre los efectos de licores en el cuerpo y mente de los humanos, con un recuento de los medios para prevenirlos y los remedios. Esto se publicó en 1785. Y estamos hablando que el alcohol es, bueno, yo creo que desde los primeros años en que se pudo conocer el alcohol, todos han tenido excesos. Después dice entonces, en este ensayo se empezó a ver en términos médicos, considerado que es la embriaguez, estrictamente hablando de ello como una enfermedad, y empezaron a hablar sobre las causas, los síntomas, se dieron cuenta de las acciones, los movimientos en el cuerpo, que se descomponía la salud y la falta de motricidad a través del aumento y consumo de las sustancias. Bueno, pues hay que entender que todos estos estudios empezaron, imagínate, 1978, 1830, la primera vez que se empezó, 1950, en donde siempre el alcoholismo ha sido un problema. Creo que hoy en día redes sociales, la facilidad, el contexto actual, o sea, hoy te encuentras
chavitos de secundaria haciendo retos de shots, se reúnen para beber y convivir, y que esto les ha llevado hoy en día que si le mezclas alcohol, hoy en día que la pornografía está tan cerca, hoy en día que los abusos, hoy en día que tenemos una sexualidad muy desinhibida, tenemos muchísimos problemas. Y que yo, cuando vienen los chicos conmigo a terapias y les digo, yo no te quiero quitar el alcohol, a diferencia de que si tú llegas a un grupo de AA y te prohíben beber, yo no estoy peleada con que bebas. Claro que la literatura dice, los que ya son alcohólicos puros y aferrados, será muy difícil que aprendan de autocontrol. ¿Pueden? Sí, y tengo casos, pero depende de la persona. Cuando llega un chavito de 17, 18, 26, todavía 30 años, porque se me hacen chavitos todavía a mí, a esa edad, yo siempre les he dicho, vivimos en una sociedad donde el alcohol es normal. Vivimos en una sociedad en donde tienes que aprender a beber. No te voy a aislar de la sociedad, pero tienes que aprender a convivir sin alcohol. Tienes que aprender a desinhibirte sin alcohol. Tienes que aprender a socializar sin alcohol. Y utiliza el alcohol como un gusto, como un medio de convivencia, pero no como un escape, no como una justificación, no como una fuga. Y en esta parte es lo que yo trato con los que vienen conmigo a terapia: aprende a beber. Es mejor que aprendas a beber a que renuncies a él, pero eso depende de ti, de tu autocontrol, depende de la forma en cómo tú has registrado en tu mente y en tus emociones para qué utilizas el alcohol. Todos llegarán y pues porque me gusta, Rebeca, porque me tranquiliza, porque estoy estresado. ¿Y no es más fácil que trabajes tus emociones para que no utilices el alcohol como una fuga? Cientos de casos de personas que beben y se vuelven agresivos y ofenden y se pelean. El alcohol es un detonante, el alcohol es un trampolín. Personas que beben y van y le reclaman a su familia y sacan sus resentimientos. Personas que beben y culpan a su entorno de sus propios fracasos. Personas que beben y que entonces justifican lo que dejan de hacer o lo infelices que son en su vida al exterior, mas no se hacen responsables del consumo que ellos llevan. Y hay que trabajarlo, hay que hablar del problema, hay que llegar con tu hijo, con tu pareja, con tu padre. Tú tienes un problema de alcoholismo. Recuerda que los primeros reacciones es la negación, eso lo sabemos. No estoy esperando convencerte. Te estoy diciendo que yo sé que tienes el problema y quiero que tú lo hagas visible, quiero que tú te hagas consciente. Pero si no eres consciente, yo voy a tomar límites y yo te lo voy a estar mostrando en cada ocasión que se pueda. Cuando llegues tarde, cuando choques un carro, cuando pierdas una pareja, cuando pierdas un trabajo, cuando seas agresivo, cuando culpes a los demás, cuando seas un bebedor problema, yo me voy a retirar, pero te voy a estar mostrando. Esa es consecuencia del alcoholismo. Ese no eres tú. Tengo una señora que adoro, que su esposo es alcohólico, y entonces ella me dice, Rebe, es que mi marido, y hablando de estas cuestiones, él es un borracho, está en la categoría de borracho ocasional, y lo voy a leer. Borrachera es un término demasiado amplio, pero hay que poder darle una descripción. La borrachera se reconoce que es una persona que está lleno de vino y no tiene control sobre sí mismo. Es una persona que tiene el hábito de emborracharse. Pero el borracho ocasional se encuentra muy cerca de ser un bebedor fuerte. El borracho ocasional bebe bajo su elección. Y esta es una diferencia importante entre borracho ocasional y borracho fuerte. El borracho ocasional es el que bebe, en este caso que te voy a decir. Ella me dice, oye, es que mi marido es una muy buena persona de lunes a jueves. Es un ser humano bueno, es un buen padre, es responsable. Pero de viernes a domingo, de viernes y sábado, porque el domingo ya anda todo descompuesto y utiliza el domingo para reponerse física y emocionalmente, para el lunes ser responsable nuevamente. Y este círculo vicioso lo tienen muchas personas hoy en día. Ellos entran en la categoría de borrachos ocasionales.
dice que están en el límite de ser un borracho fuerte o una persona que está empezando a las primeras facetas del alcoholismo. Porque son personas que tienen control de lunes a jueves, pero entonces viernes y sábados ellos eligen beber, abusan del alcohol, pero están bien conscientes que el lunes se van a parar a trabajar y entran en una faceta que se les llama borracho ocasional. El borracho fuerte, hay algo que ustedes pueden buscar en internet que se llama escala de alcoholimetría. Y la escala de alcoholimetría te va mostrando todas estas facetas. Porque entonces la pérdida de impulsos, la pérdida del habla, la pérdida de reflejos, todos los seres humanos que abusan del alcohol las vamos a vivir. Pero el alcoholismo se denomina a través de la cantidad que ingieres, a través del daño que te causa y a través del daño que causas a tu entorno. Entonces, hay que entender que el borracho ocasional puede ser este punto. Es una persona que elige beber, abusa del alcohol, pero tiene control. Y entonces, el borracho fuerte es la persona que también elige beber, pero entonces es la persona que bebe regularmente, todos los días, y hay abuso y también hay consecuencias. Yo le decía a una persona, puede haber una persona que todos los días se tome una copa de vino. De hecho, en culturas europeas es normal beber todos los días vino. ¿Es alcohólico? Una persona que bebe diario una copa de vino, una persona que bebe diario 2 cervezas, una persona que se prepara un vino, un cóctel diario, ¿es alcohólico? ¿Entra en la fase de alcoholismo? A ver, dejen sus comentarios, díganme ustedes qué opinan. Porque entonces eso se le denomina un bebedor social. Y esto viene en la escala de alcoholimetría. El bebedor social es una persona que puede beber diario, no pérdida de control, no afecta a su entorno, no afecta a su economía, bebe por gusto, porque le gusta el sabor y le agrada beber. ¿Y lo puede hacer diario? Sí, porque no pierde el control y tiene un límite. El borracho ocasional excede, pierde el control, le trae consecuencias, pero elige los días que bebe. El bebedor fuerte bebe todos los días, se pasa de los límites y le empieza a traer consecuencias en su entorno, consecuencias en su salud, consecuencias en su economía, consecuencias en sus relaciones interpersonales, porque son personas que beben todos los días y que a través de beber se aíslan, su convivencia no es buena, son agresivos, buscan pelea, empiezan en esta parte en donde se les dice bebedor fuerte, bebedor problema. Y a partir de ahí empieza la escala de alcoholimetría. Y después entra la fase donde se les denomina bebedor crítico y alcoholismo ya en una fase crónica. Son estas personas que todo lo que gira a su alrededor es beber. Y todo, su economía, sus relaciones, su persona está deteriorada. De hecho, lo voy a poner porque ya en esa parte, como lo describía Bill en esta carta, no me parece, como lo describió el médico, bebedor problema, que es un bebedor obsesivo en rápida deterioración, igual a una persona que vamos tarde o temprano a desahuciar. Tú como familiar tienes que identificar en qué etapa está la persona con la que convives, sea tu hijo, sea tu padre, sea tu esposo, sea tu hermano, sea un amigo. Yo tengo amigos que son bebedores ocasionales, son responsables de lunes a viernes y son bebedores y en exceso, a veces sí, pero son responsables. Y creo que hasta cierto punto lo que más puedes hacer es llegar, acercarte, hacerles ver sus consecuencias y hacerlos que decidan o elijan ponerse límites, trabajar en los límites. Si es tu hermano, háblalo. Si es tu pareja, tienes que hablarlo, tienes un problema. ¿Qué vamos a hacer si esto es gradual? Yo a veces les digo, es que cuando tú convives con un alcohólico y no abordas este tema, tú puedes llegar un día a terapia y decir, es que tenemos un problema de este tamaño, pero hace 10 años a lo mejor el problema era de este tamaño, lo dejamos crecer,
lo dejamos que sea. Recuerda que el alcoholismo y cualquier comportamiento adictivo de ingesta es progresivo y es mortal. No se queda en la misma cantidad, porque si te quedaras en las mismas cantidades y la misma recurrencia, no eres un alcohólico, estás en un bebedor social, estás en un borracho fuerte, en un borracho ocasional, pero creo que si ha sido un problema, que yo les digo que es como una bola de nieve que va creciendo, hasta que tenemos un problema enfrente y no sabemos cómo tratarlo y no sabemos cómo abordarlo. Y tenemos que poner límites como familiares. Si tu pareja, si tu hijo no quiere pedir ayuda, pídela tú. Tú tienes que aprender a poner límites. Tienes que trabajar mucho en el desapego, en la culpa, en que si tú dices no, en que si tú dices basta, tengas este valor para cumplir las consecuencias y tengas este valor para distanciarte del otro. Dejemos de sobar o de consecuentar o de apapachar que el alcoholismo es normal. El alcoholismo no es normal. Puede ser un bebedor ocasional, puede ser de repente un borracho ocasional y está permitido, sí, yo les digo a algunos, nadie estamos exentos de tener una fiesta y pasarte de copas y es ocasionalmente y creo que hasta tu misma familia o el entorno un día lo entenderán, se le pasaron las copas. Hay que poner límites y que no sea recurrente, pero si es una situación en donde es recurrente, es diario, es siempre, con las mismas consecuencias y con los mismos problemas, y tú no has puesto límites, tú eres cómplice de este círculo vicioso del adicto y su familia. Yo te recomiendo que veas esta película. Esta película se llama Cuando el amor no es suficiente, y creo que hay que entender que llega un momento en que ella también tocó fondo, ella se rindió, porque hay que entender que nosotros como familiares hay una regla que tienen mucho en los grupos de Al-Anon, las 3 letras C. Yo no lo voy a curar, yo no lo causé y yo no lo controlo. No lo curas, no es tu culpa, no lo controlas. Y trabaja en tu propia persona. Esta carta para ti que eres un familiar, esta información para ti que eres un familiar de un alcohólico, espero que te sirva mucho. Si conoces a alguien que convive con una persona que tenga problemas de alcoholismo, compártele la información, pásale este tipo de libros, toda la literatura. Yo a algunos les digo, la literatura tenemos un prejuicio porque dice AA y hasta lo decimos en broma, pero de verdad hay como este libro que tiene recopilados, como todas las investigaciones que han hecho, como las convenciones que tienen, como los 12 pasos, a mí me parecen una verdadera joya. Entender que sí es una enfermedad, entender que lo que oculta el consumo de alcohol son problemas más profundos. Y es pasado que se tiene que trabajar en terapia, pero acuérdate que dice esta carta, en algún momento yo recurrió a mí esta ayuda, esta persona, y encontré la luz. Me liberé de esa obsesión. De hecho, el segundo y tercer paso, sobre todo el segundo paso, dice, el humano no te va a ayudar. Y el único que te puede arrancar la obsesión de beber, la obsesión de sufrir, el único que te puede liberar es Dios. Aunque ellos digan poder superior, es Dios. Ningún humano va a llegar y te va a tocar y te va a arrancar la obsesión de beber. Aunque te impongan las manos, y perdón que lo diga así, aunque yo puedo interceder, rezar por ti, imponer manos, echarte agua bendita, pero no es solo con lo que yo haga. Tiene que haber una parte de disposición tuya, tiene que ser Dios. Yo estoy consciente y convencida que Dios hace los milagros en el momento que Dios los permite y en el momento que Dios quiere, no cuando yo quiero. No puedo imponer la recuperación de nadie. No puedo forzar a nadie a que esté bien, pero sí puedo trabajar en mí y trabajar en mis emociones y trabajar en mi persona. Pero recuerda, como dice esta carta, llegará la luz, llegará ese día. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza y no te sientas culpable ni causal. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra